Caso número 1, el mayor misterio no resuelto del océano. En las profundidades abisales del océano, donde la luz del sol nunca llega y los ecos de la superficie se desvanecen en un silencio sepulcral, se encuentra uno de los enigmas más escalofriantes que la humanidad ha intentado desentrañar, el caso del vuelo MH370 de Malaysia Airlines. Desde su desaparición el 8 de marzo de 2014, este vuelo comercial ha dejado tras de sí un rastro de preguntas sin respuesta y teorías conspirativas que han alimentado la imaginación colectiva. En un mundo donde la tecnología parece tener respuesta para todo, la incapacidad de localizar los restos de este avión ha creado un vacío de incertidumbre, uno que resuena con la misma intensidad que los susurros de los fantasmas que pueden habitar esas aguas oscuras. El vuelo, que partió de Kuala Lumpur hacia Pekín, llevaba a bordo a 239 almas. Durante unos minutos, todo parecía transcurrir con normalidad, hasta que, de repente, el avión desapareció de los radares. Los controladores aéreos perdieron contacto con la aeronave, y a partir de ahí, la realidad se tornó en pesadilla. Las autoridades se lanzaron a una búsqueda titánica, utilizando satélites, buques de guerra y aviones de reconocimiento, pero lo que comenzó como una operación de rescate se convirtió rápidamente en una cacería sin tregua. Un mar de miles de kilómetros cuadrados se volvió el escenario de un misterio que desafiaba toda lógica, mientras los familiares de los pasajeros se aferraban a la esperanza, y al mismo tiempo, a ese terror palpable que acompaña a lo desconocido. A medida que pasaban los días, las teorías comenzaron a brotar como hongos tras la lluvia. Algunos sugirieron que el avión había sido secuestrado, tal vez por un grupo terrorista, otros insinuaron la posibilidad de un fallo técnico catastrófico. Sin embargo, la teoría más inquietante es la que plantea la idea de que el piloto, Zahari Ahmad Shah, pudo haber tomado el control de la nave y dirigido a la tripulación y pasajeros hacia su muerte. Esta teoría se alimenta de la imagen de un hombre profundamente perturbado, quien, según fuentes cercanas, había estado lidiando con problemas psicológicos. Paradójicamente, existe una inquietante conexión entre su vida personal y el destino de todos aquellos que estaban a bordo, lo que hace que la tragedia sea aún más desesperante. Los días se transformaron en semanas, y las semanas en meses. La búsqueda fue cambiando de rumbo, abandonando el enfoque inicial en el estrecho de Malaca para centrarse en el Océano Índico, donde se creía que el avión había caído tras un giro inexplicable en su trayectoria. A medida que las autoridades locales se retiraban, las teorías de conspiración se multiplicaban. ¿Podría ser que el gobierno de Malasia estuviera encubriendo algo más oscuro? ¿Acaso el vuelo fue víctima de un experimento militar fallido, o de un ataque desde el cielo? Esta idea se vio alimentada por la falta de transparencia en la información proporcionada por los gobiernos implicados. Las sombras de la desconfianza comenzaron a envolver el caso, y las mentes curiosas no tardaron en buscar respuestas en los lugares más inhóspitos, incluyendo foros de Internet y grupos de discusión en redes sociales. Sin embargo, a pesar de la búsqueda exhaustiva y las teorías más estrambóticas, el océano guardó su secreto. En julio de 2015, algunos restos del avión fueron hallados en la isla de la Reunión, lo que provocó un nuevo aluvión de especulaciones y teorías. Cada fragmento de metal encontrado era analizado al milímetro en busca de pistas que pudieran arrojar luz sobre la misteriosa desaparición, pero el océano parecía burlarse de los esfuerzos humanos, escupiendo solo una parte de la verdad, mientras se tragaba el resto. La comunidad científica se encontraba dividida. Algunos sostenían que el lugar del hallazgo no coincidía con las trayectorias previamente calculadas, lo que avivó aún más la llama de la conspiración. ¿Era posible que el avión hubiera sido desviado a propósito? ¿O simplemente había caído en un lugar inesperado, llevándose consigo el misterio a las profundidades? El paso del tiempo no ha hecho más que aumentar la complejidad del caso. A medida que nuevas tecnologías emergen, los expertos continúan investigando el lecho marino en busca de respuestas, aunque las probabilidades parecen cada vez más escasas. Las familias de los desaparecidos siguen demandando justicia, y el mundo continúa contemplando el vasto e implacable océano, cuya inmensidad parece reflejar el abismo de la ignorancia humana ante lo inexplicable. En cada ola que rompe en la costa, en cada susurro del viento, se siente la presencia de 239 almas que buscan ser escuchadas, atrapadas en un limbo entre la vida y la muerte, en un caso que se niega a ser olvidado.
El mayor misterio no resuelto del océano persiste, una sombra que acecha en la profundidad, recordándonos que hay secretos que el agua no está dispuesta a revelar. Caso número 2. La isla de Pascua. En las vastas y solitarias aguas del Océano Pacífico, se encuentra un lugar que ha fascinado a investigadores, arqueólogos y aventureros, la isla de Pascua. Este remoto islote, conocido como Rapa Nui, es famoso por sus enigmáticas estatuas de piedra, los moais, que parecen vigilar desde su trono de roca a los pocos humanos que osan habitar este confín del mundo. Pero bajo la superficie de esta isla, donde el viento sopla con un lamento antiguo y las olas rompen con un eco de secretos olvidados, se ocultan historias de tragedia, misterio y un profundo terror que han perdurado a lo largo de los siglos. La historia de Rapa Nui no es solo la de una cultura fascinante, es un relato de colapso, sacrificio, y quizás, de fuerzas que van más allá de nuestra comprensión. Los moais, esas gigantescas esculturas que han hecho célebre a la isla, son un símbolo de poder y progreso de una civilización que floreció entre los siglos X y XVI. Se cree que fueron construidos para honrar y representar a ancestros fallecidos, pero el proceso de tallado y transporte de estas inmensas figuras ha dado pie a múltiples teorías. ¿Cómo lograron los antiguos habitantes de la isla mover estas colosales piedras de hasta 20 toneladas? Existen leyendas que hablan de rituales secretos, invocaciones a dioses olvidados, y hasta de un conocimiento perdido que permitiría a los isleños manipular la tierra y el tiempo a su antojo. Una teoría escalofriante sugiere que el propio clima de la isla fue alterado por estos rituales, lo que desencadenó una serie de catástrofes naturales que llevaron a la población al borde de la extinción. A medida que la población de Rapa Nui creció, también lo hizo la presión sobre sus recursos. Los bosques que una vez cubrieron la isla fueron talados, y la llegada del colonialismo en el siglo XIX marcó el inicio de un oscuro periodo de esclavitud y explotación. En 1862, un grupo de peruanos llevó a cabo una masiva captura de habitantes de la isla para venderlos como esclavos, dejando a la población reducida a menos de 1000 personas. A partir de ese momento, la isla se convirtió en un campo de batalla entre intereses externos y una cultura que luchaba por sobrevivir. Las traiciones internas, los conflictos de poder y la escasez de recursos llevaron a un ambiente de desconfianza. ¿Acaso los moais, esos guardianes de piedra, presenciaron la caída de una civilización que se había convertido en su propia víctima? Uno de los aspectos más inquietantes del misterio de la isla de Pascua es el idioma Rapa, que contiene palabras y frases que parecen resonar con un conocimiento ancestral. Algunos lingüistas han sugerido que ciertas palabras se asemejan a términos en otras culturas polinesias, lo que plantea la hipótesis de que la isla podría haber sido un punto de conexión entre civilizaciones perdidas. Sin embargo, existe una teoría oscura que sostiene que el lenguaje mismo fue manipulado por una élite que buscaba controlar a la población. Se dice que en las noches de luna llena, quienes dominaban el conocimiento ancestral se reunían en lugares sagrados para llevar a cabo rituales prohibidos, fomentando un culto de adoración a deidades sombrías que exigían sacrificios humanos. Podría ser que los moais, con sus miradas vacías, fueran en realidad un recordatorio de aquellos sacrificios, una advertencia de que las fuerzas que habían sido despertadas jamás podrían ser apaciguadas. La llegada de los europeos trajo consigo no solo el colonialismo, sino también la introducción de enfermedades devastadoras que diezmaron a la población. En 1877, el censo reveló que solo quedaban 111 habitantes de origen indígena en la isla. Este genocidio cultural tuvo repercusiones en el legado de Rapa Nui. La pérdida de la lengua, las tradiciones y la identidad llevaron a que muchos de los secretos de la isla se hundieran en la oscuridad. Sin embargo, a pesar de la adversidad, los sobrevivientes continuaron esculpiendo y manteniendo viva la tradición de los moais, convirtiéndose en guardianes de un legado que parecía condenado al olvido. Pero, ¿qué secretos ocultaban aquellos que se aferraban a sus tradiciones en medio del caos? ¿Acaso fueron testigos de fenómenos inexplicables, visiones de un mundo más allá de la muerte, que los condujeron a seguir venerando a sus ancestros a pesar de todo? Hoy en día, la isla de Pascua sigue siendo objeto de investigaciones y especulaciones. Muchas teorías conspirativas giran en torno a la idea de que hay un conocimiento oculto relacionado con los moais y su significado que ha sido deliberadamente mantenido en secreto por sociedades secretas.
Algunos creen que la ubicación de la isla, en el Triángulo de las Bermudas del Pacífico, está conectada a fenómenos extraterrestres o a portales interdimensionales. Durante años, los turistas y científicos han informado de extrañas experiencias y avistamientos en la isla, lo que ha alimentado aún más el fuego del misterio. Imágenes de luces en el cielo, susurros en el viento y sombras que se mueven entre los moais han llevado a algunos a concluir que la isla es un sitio de energía pura, un lugar donde el tiempo y el espacio se entrelazan, permitiendo un contacto con lo desconocido. El destino de Rapa Nui es un recordatorio inquietante de cómo una civilización puede caer en la ruina por su propia mano y la de los que vienen de afuera. Mientras los moais continúan observando desde sus plataformas, la isla permanece atrapada entre la gloria de su pasado y el terror de su presente. La pregunta persiste, ¿qué misterios aún están por descubrirse en esta remota isla del Pacífico? ¿Y qué costo tendrá el conocimiento que se haga evidente? En cada piedra, en cada ritual olvidado, se esconde un eco del horror que podría despertar nuevamente, desenterrando verdades que algunos preferirían dejar enterradas en el silencio del océano. Caso número 3. El incidente de Dyatlov Pass. El incidente de Dyatlov Pass, un enigma que ha fascinado a generaciones, se remonta al helado febrero de 1959, en los remotos montes Urales de Rusia. Un grupo de 10 esquiadores, todos miembros de una expedición liderada por Igor Dyatlov, emprendió la travesía con la intención de alcanzar el monte Otorten. Lo que debía ser una aventura en la naturaleza se tornó en una pesadilla aterradora. El 26 de febrero, cuando el grupo no regresó, se desató una búsqueda que revelaría un horror inimaginable. La primera pista llegó el 12 de marzo. Los rescatistas encontraron su tienda destrozada, cubierta de nieve, con un detalle escalofriante, había sido rasgada desde dentro. La escena era inquietante, casi como si hubieran huido despavoridos, dejando atrás sus pertenencias, incluido el equipo de esquí y ropa de abrigo. El hallazgo de las primeras víctimas dejó a todos con la boca seca y el corazón en un puño. Los cuerpos de los esquiadores comenzaron a emerger lentamente de la nieve, cada descubrimiento más perturbador que el anterior. 2 de los cuerpos fueron encontrados a una distancia considerable de la tienda, descalzos e inertes, como si hubieran intentado escapar de algo invisible y aterrador. Pero la verdadera inquietud llegó con el descubrimiento de los otros 8 cuerpos, cuyos rostros reflejaban una mezcla de terror y agonía. Algunos mostraban signos de heridas inexplicables, uno incluso tenía un trauma craneofacial similar al de un accidente automovilístico, pero sin causar un impacto. Y lo más desconcertante, uno de ellos había perdido su lengua y otros presentaban extrañas marcas en la piel, como si hubieran estado expuestos a radiaciones desconocidas. A medida que se desarrollaba la investigación, se revelaron detalles aún más macabros. El informe forense indicaba que varios de los esquiadores habían muerto por hipotermia, pero los extraños traumas que presentaban hacían que la historia no encajara. ¿Qué había sucedido realmente en esa noche fatídica? Las teorías comenzaron a surgir como sombras en la oscuridad. Desde afirmaciones de encuentros cercanos con extraterrestres hasta pruebas de experimentos militares secretos, cada una más descabellada que la anterior. Algunos especulaban que el grupo había sido víctima de un ataque de criaturas misteriosas, mientras que otros argumentaban que habían sido sacrificados en un ritual antiguo de alguna tribu indígena que aún habitaba en los Urales. La falta de respuestas claras alimentó la imaginación colectiva, convirtiendo a Dyatlov Pass en un lugar de culto para los aficionados al misterio y lo paranormal. En medio de este mar de especulaciones, se encontraron documentos que revelaban que algunos de los miembros del grupo habían sido parte de investigaciones previas sobre fenómenos inexplicables. Esto avivó la teoría de que la expedición no solo buscaba conquistar las cumbres invernales, sino también desentrañar secretos ocultos en las tierras gélidas de Siberia. Se decía que Igor Dyatlov, un líder carismático y audaz, tenía una obsesión con lo desconocido, lo que llevó a muchos a creer que el grupo había tropezado con algo que no debieron haber encontrado. Un diario encontrado en la tienda de campaña contenía notas sobre visiones y sueños extraños, pero nunca se logró confirmar su autenticidad. ¿Acaso estaban perdiendo la cordura ante la inmensidad de la naturaleza o hubo algo más siniestro acechando en la oscuridad? Los años pasaron y el misterio de Dyatlov Pass siguió creciendo, como una sombra que no dejaba de acechar a quienes se atrevían a investigar.
En 2019, se reabrió el caso, esta vez bajo el análisis de expertos en criminología y antropología, quienes intentaron aplicar métodos modernos para encontrar respuestas. Sin embargo, cada intento de esclarecer el misterio fue recibido con nuevas preguntas. La teoría más aceptada sugiere que el grupo fue víctima de una avalancha, pero eso no explica las lesiones inexplicables ni la conducta errática de los esquiadores. A medida que se escarbaba más en la historia, las inconsistencias comenzaron a acumularse como capas de hielo sobre la verdad, congelando cualquier respuesta definitiva. Finalmente, el eco de Dyatlov Pass resuena no solo en la historia de Rusia, sino en la mente de aquellos que buscan la verdad detrás de lo inexplicable. La oscura combinación de naturaleza, locura y tal vez lo sobrenatural ha creado un mito que perdura en el tiempo. Mientras los turistas continúan visitando el sitio, en busca de una conexión con lo desconocido, la pregunta permanece latente: ¿qué le sucedió realmente a Igor Dyatlov y sus compañeros? En algún lugar entre la realidad y la leyenda, el incidente de Dyatlov Pass sigue siendo un recordatorio escalofriante de que hay fuerzas en el mundo que están más allá de nuestra comprensión, esperando en la penumbra, listas para revelar sus secretos, si es que uno se atreve a buscarlos. Caso número 4, el tesoro infinito de Oak Island. En la oscura y enigmática costa de Nueva Escocia, se alza una pequeña isla que esconde un secreto que ha fascinado e intrigado a generaciones enteras: Oak Island. Este pequeño trozo de tierra, que apenas supera las 140 hectáreas, no solo es famoso por sus paisajes pintorescos, sino por la espeluznante leyenda de su tesoro infinito. Desde su descubrimiento en 1795, el misterio ha atraído a buscadores, aventureros y académicos, cada uno con la esperanza de desentrañar los oscuros secretos que la isla parece guardar celosamente. Pero, ¿qué es lo que realmente se oculta bajo su suelo? ¿Es un simple tesoro perdido o un oscuro secreto que podría cambiar la historia tal como la conocemos? La historia comienza con un joven llamado Daniel McGuinness, quien, en una noche de verano de 1795, se topó con una extraña hendidura en el terreno mientras exploraba la isla. Intrigado por la presencia de una serie de troncos dispuestos en un círculo, McGuinness decidió excavar. Sin embargo, su excavación reveló algo más inquietante: capas de tierra, piedra y madera que parecían indicar que había algún tipo de construcción subterránea. A medida que los rumores sobre el hallazgo se esparcían, comenzó una serie de excavaciones que rápidamente se tornaron en un oscuro juego de ambición, traición y muerte. Hombres de todas partes comenzaron a llegar a la isla, impulsados por la codicia y el deseo de encontrar la fortuna prometida, sin saber que estaban a punto de entrar en un laberinto de desgracias. A lo largo de los años, diversas expediciones han intentado desenterrar el tesoro, pero cada intento ha sido marcado por un inusitado número de accidentes fatales y desapariciones inexplicables. Desde el colapso de túneles, inundaciones misteriosas hasta la muerte de varios buscadores, la isla parece maldecida. La primera gran tragedia ocurrió en 1861, cuando un grupo de hombres murió atrapado en un túnel sumergido. Sus cuerpos jamás fueron recuperados, y con su muerte surgieron rumores de que la isla estaba protegida por fuerzas sobrenaturales, convirtiéndose en un mito que alimenta el terror en los corazones de quienes se atreven a desafiarla. Cada excavación no solo traía consigo la esperanza de hallar riquezas incalculables, sino también el eco del lamento de aquellos que habían sucumbido a sus peligros. Las teorías sobre la naturaleza del tesoro son tan variadas como inquietantes. Algunos sostienen que el oro pertenecía a los piratas, como el infame Capitán Kidd, mientras que otros sugieren que puede estar vinculado a la pérdida de la Biblioteca de Alejandría o incluso a alguna de las reliquias sagradas de la humanidad. Sin embargo, quizás la más escalofriante de todas las hipótesis sostiene que el tesoro es solo una fachada, una trampa diseñada para atraer a los curiosos hacia un destino fatal. Aquellos que han investigado profundamente han encontrado patrones que sugieren que la isla fue utilizada por sociedades secretas, como los templarios o los francmasones, quienes podrían haber escondido allí secretos oscuros y poderosos que, si se revelan, podrían alterar el equilibrio del mundo. Esta idea alimenta el temor de que el verdadero tesoro no sea oro o joyas, sino algo mucho más siniestro. Con cada nuevo intento de excavación, los buscadores enfrentan nuevos desafíos terrenales y sobrenaturales.
En 1965, un grupo de investigadores descubrió un extraño artefacto conocido como la Piedra de las Inscripciones, que supuestamente contenía un mensaje encriptado que revelaría la ubicación del tesoro. Sin embargo, el mensaje resultó ser un rompecabezas imposible de resolver, sumiendo a los investigadores en la locura. Otros relatos apuntan a apariciones fantasmales, ruidos inexplicables y sombras que se deslizan entre los árboles, dejando a los presentes con una sensación de ser observados. La isla parece cobrar vida propia, asimilando el miedo de quienes la pisan, convirtiéndose en un ente que se alimenta de la desesperación de sus víctimas. No obstante, el misterio de Oak Island no termina ahí. En 2014, la llegada de una nueva generación de cazadores de tesoros, apodados The Curse of Oak Island, revitalizó el interés por la isla. Equipos de filmación, tecnología de punta y un renovado fervor han llevado a cabo excavaciones que han revelado aún más pistas, pero también más preguntas. Las excavaciones han descubierto una serie de túneles interconectados y cámaras selladas que parecen indicar que la isla está más conectada de lo que se pensaba. A pesar de todo el progreso, cada avance se siente como un paso más profundo en el abismo del terror, donde los ecos de aquellos que fracasaron siguen resonando. Los nuevos buscadores se encuentran atrapados en un ciclo infernal, arrastrados por la promesa de un tesoro que puede que nunca haya existido. El terror de Oak Island no es solo el de perderse en su laberinto de oscuridad, sino el terror de descubrir que lo que se busca podría ser más aterrador que la propia muerte. A medida que el misterio continúa sin resolverse, la pregunta persiste: ¿vale la pena arriesgar la vida y la cordura por un tesoro que podría ser una ilusión? Tal vez el verdadero tesoro de Oak Island sea el mismo misterio, un enigma que se burla de la avaricia humana y nos recuerda que algunas verdades están destinadas a permanecer ocultas. Así, la isla sigue siendo un lugar donde la ambición y el miedo se entrelazan, y donde aquellos que buscan su fortuna pueden encontrarse a sí mismos atrapados en un destino peor que la muerte, condenados a vagar eternamente en busca de respuestas que jamás llegarán. Caso número 5. Las desapariciones del Triángulo de las Bermudas. En el vasto océano Atlántico, un sector del mar se ha convertido en la cuna de uno de los misterios más inquietantes de nuestro tiempo, el Triángulo de las Bermudas. Este triángulo, delimitado por las Islas Bermudas, Miami y San Juan, Puerto Rico, no es solo un lugar en el mapa, es un abismo de incertidumbre que ha absorbido barcos y aviones sin dejar rastro. Desde hace más de un siglo, esta región ha sido testigo de desapariciones inexplicables que han alimentado leyendas urbanas, teorías de conspiración y especulaciones científicas. La primera gran desaparición registrada ocurrió en 1918, cuando el carguero USS Cyclops desapareció en su travesía hacia Baltimore. Con más de 300 hombres a bordo, el Cyclops se desvaneció sin emitir una sola señal de socorro, dejando a los investigadores desconcertados. Las teorías comenzaron a surgir: ¿desgaste estructural? ¿Una tormenta repentina? Pero lo que parecía ser el inicio de un patrón aterrador fue apenas la punta del iceberg. En 1945, un evento marcó un punto de inflexión en la historia de este enigmático triángulo. Durante una misión de entrenamiento, 5 aviones torpederos de la Armada de los Estados Unidos, conocidos como los Flat-19, despegaron de Fort Lauderdale, Florida, en un vuelo rutinario. Sin embargo, a medida que avanzaban, los pilotos comenzaron a experimentar extrañas anomalías en sus instrumentos de navegación. Uno de los aviadores, el teniente Charles Taylor, reportó que su compás estaba fallando y que no podía determinar su posición. El caos se apoderó de la situación y, al final, todos los aviones desaparecieron sin dejar rastro. Para empeorar las cosas, un avión de rescate enviado para encontrarlos también desapareció. Los informes oficiales hablaron de condiciones meteorológicas adversas, pero la comunidad científica quedó dividida. ¿Podría ser que el Triángulo de las Bermudas operara bajo leyes físicas desconocidas? ¿O era todo producto de la mente humana, buscando explicaciones donde quizás no había ninguna? Con el paso de los años, las desapariciones se volvieron más comunes y la lista de víctimas se expandió, cada una dejando un eco de misterio en las aguas del Triángulo. En 1948, un avión de pasajeros de British South American Airways desapareció mientras volaba desde Kingston, Jamaica, a Miami.
El Avro Lancastrian, que transportaba a 31 personas, nunca llegó a su destino. Una vez más, las condiciones climáticas fueron culpadas, pero muchos comenzaron a tejer una narrativa oscura sobre el lugar. Agentes de la Marina, ufólogos y expertos en fenómenos paranormales comenzaron a investigar y a proponer teorías descabelladas. Hablaban de portales interdimensionales, de un campo electromagnético que interfería con las brújulas y otros dispositivos de navegación, e incluso de la influencia de civilizaciones antiguas que habrían dejado sus marcas en estas aguas. Una de las teorías más fascinantes es la que involucra a la Atlántida, la legendaria ciudad sumergida que, según la mitología, habría sido un centro de poder y tecnología avanzada. Algunos creen que los restos de esta civilización perdida podrían estar situados en el fondo del océano, afectando el comportamiento de barcos y aviones. Esta teoría, aunque romántica, se encuentra desprovista de pruebas concretas, pero ha capturado la imaginación de muchos. ¿Podría ser que los artefactos atlantes estén interfiriendo con las fuerzas naturales? ¿O tal vez están protegiendo un secreto que el mundo no está listo para descubrir? Los relatos de encuentros con luces misteriosas y objetos voladores no identificados en la zona han llevado a algunos a creer que el fenómeno va más allá de lo terrenal. El ambiente del Triángulo de las Bermudas está impregnado de un misticismo acechante. En la década de 1970, la escritora Denise Garas popularizó el término Triángulo de las Bermudas en su libro Invisible Horizons. Desde entonces, la atención mediática y el interés popular han crecido exponencialmente, convirtiendo esta región en un verdadero ícono del misterio y el terror. Documentales y programas de televisión han explorado cada faceta del fenómeno, desde las teorías científicas hasta los relatos de testigos que afirman haber tenido encuentros sobrenaturales. Estas narrativas han creado un ciclo interminable de especulación y miedo, alimentando la curiosidad y el escepticismo en igual medida. A medida que nuevas desapariciones continuaban ocurriendo, la pregunta que surgía repetidamente era, ¿qué ocultan estas aguas? A medida que el siglo XXI avanza, el interés por el Triángulo de las Bermudas no muestra signos de desaceleración. Investigaciones recientes han tratado de desentrañar el misterio utilizando tecnologías modernas como sonar y escaneo por satélite. Sin embargo, los resultados han sido tan elusivos como los mismos barcos y aviones que han desaparecido. En 2015, un grupo de investigadores afirmó haber encontrado un posible remanente del USS Cyclops en el fondo del océano, pero las pruebas no pudieron confirmar su identidad. Esta falta de evidencia concreta ha llevado a que el misterio persista, alimentando más teorías y especulaciones. Mientras tanto, los viajes aéreos y marítimos continúan, con cada capitán y piloto cruzando la frontera de lo desconocido, preguntándose si serán los siguientes en convertirse en parte de la inquietante narrativa del Triángulo de las Bermudas. Las desapariciones en esta área son un recordatorio de que, a pesar de nuestros avances tecnológicos y científicos, hay fuerzas en el mundo que permanecen sin explicación. A menudo, nos encontramos en la búsqueda de respuestas, solo para descubrir que a veces la oscuridad es más profunda de lo que podemos comprender. La leyenda del Triángulo de las Bermudas sigue viva, un oscuro recordatorio de que, en el océano, como en la vida, lo desconocido siempre acecha a la vuelta de la esquina, esperando pacientemente a que decidamos dar un paso hacia lo inexplicable.